virulentos, como por ejemplo Clostridium, pero que cuando generan la infección tienen mucha resistencia. ¿Sí? Clostridium y otros microorganismos, por ejemplo, necesitan que o haya menor cantidad de flora normal en nuestro cuerpo o que las defensas de su cuerpo se reduzcan. Y ahí es donde actúan. ¿Son virulentas? No. Porque resulta que tuvo que esperar a que las defensas del cuerpo bajaran para poder generar la infección. Entonces la virulencia es baja, pero su resistencia es alta. ¿Por qué? Porque no hay antibióticos que le funcionen fácilmente. ¿Sí ven que hay una diferencia? Muy bien. Entonces, resulta que usted tiene que tener en cuenta al momento de tratar con un paciente infectado lo que es la presentación clínica y la forma en cómo se va a diagnosticar. Les iba a decir que hacemos parada, pero ya van a ser las 12. Entonces no, porque así ya casi terminamos. Lo que falta no es tan complicado. Entonces, resulta que ustedes deben tener en cuenta la presentación clínica y la forma en cómo se diagnostica el paciente para ver, primero, pues, saber si está infectado y segundo, pues cuál es la terapia que le va a dar, ¿cierto? Entonces, ¿qué cositas tenemos que tener claro? Este tipo de revisiones las tenemos que identificar. Primero, revisión de síntomas consistentes con una etiología infecciosa. Si usted no tiene un síntoma que se asocie a infección, pues no es una infección. Segundo, signos y síntomas que pueden ser no específicos o que pueden ser específicos. ¿La fiebre es específica? No. Se le puede dar fiebre por un cáncer, por una enfermedad autoinmune, por un trauma, por otras cosas. No necesariamente es infección. Signos y síntomas que son asociados al estado específico de la enfermedad o que son revisados en capítulos específicos de esa enfermedad que se está desarrollando. El capítulo me refiero a etapas, ¿cierto? Importantísimo, la historia del paciente. ¿Esto quién lo recolecta? ¿Usted? No, el médico. Él es el que hace la anamnesis, él es el que hace la recolección de toda la historia clínica. Entonces, ¿qué información les va a brindar a ustedes? Por ejemplo, historia de las enfermedades que tenga el paciente, las comorbilidades, medicamentos que actualmente está consumiendo, alergias. En antimicrobianos es importantísimo conocer las alergias. ¿Cuántos pacientes han tenido choques anafilácticos severos porque consumieron un antibiótico al cual eran alérgicos? Normalmente las penicilinas generan alergias en algunas personas y el hecho de que a mí ayer o hace un mes me aplicaron amoxicilina y no me hizo nada, no significa que en la segunda aplicación usted no le va a generar alergia. Se debe verificar si realmente el paciente está alérgico o no. Exposición a antibióticos previa. Esto es clave y lo vamos a ver en neumonía. ¿Por qué? Porque los pacientes que han sido sometidos al tratamiento antibiótico previo normalmente son colonizados o infectados, más bien es la palabra correcta, por microorganismos que son resistentes. Y eso implica que la terapia se tiene que cambiar a ese tipo de microorganismos. Hospitalizaciones previas o utilización pues, de las entidades de salud. Historia de viajes. Muchas enfermedades son generadas por microorganismos que no son de este país o de esta ciudad, sino que pertenecen a otro tipo de población. Historia social, exposición a animales o mascotas. Toxoplasmosis, muy comúnmente pasado por ¿quién? Los gaticos. Exposición ocupacional, exposición ambiental y exposición dietaria. Hallazgos físicos que se deben registrar, signos vitales y el examen físico que le hace el médico, desde la punta de este cabellito hasta la punta del dedo gordo. ¿Sí? Imágenes diagnósticas, rayos X, TACs, resonancias. El rayos X es muy sencillo y normalmente lo utilizamos para identificar infecciones en los pulmones, principalmente neumonías, porque permite ver consolidaciones y opacidades. La tomografía computarizada o TAC
les permite ver huesos, vasos y tejidos blandos. En cambio que la resonancia solamente les permite ver tejidos blandos y vasos, no les aparece fácilmente los huesos. Pruebas de laboratorio no microbiológico, entonces ahí te cabe el hemograma, la velocidad de sedimentación eritrocitaria, también la proteína C reactiva, la procalcitonina, entre otras. ¿Qué pruebas microbiológicas vamos a incluir? Tinción de Gram y pruebas de susceptibilidad de cultivo para el microorganismo que estamos utilizando. Aquí tengo algunos de los ejemplos de lo que son los exámenes físicos. El hallazgo de examen físico normalmente nos da indicios de dónde está ocurriendo la infección, es decir, el lugar anatómico. Según el sitio de la infección, entonces se puede intuir el tipo de bacteria endógena o exógena que está generando lógicamente la infección. La fiebre normalmente es una respuesta que se produce a las toxinas que tiene la bacteria, que normalmente es mayor a 37 grados para hablar de fiebre, pero que dependiendo de cómo la tome puede haber una variabilidad. Si la toma la temperatura con un termómetro, colocándolo en posición bucal o en posición axilar, normalmente va a tener una variación de 0.6 grados. La forma más correcta de tomar la temperatura es por ¿dónde? Rectal, pero pues esa no es tan común en adultos, sino en bebés. Y recuerden que la temperatura, la fiebre no solamente es causada por microorganismos. ¿Qué estudios imagenológicos? Pues ya les dije ejemplos. Y las pruebas de laboratorio no microbiológicas que normalmente vamos a ver son estas. Siempre ustedes cuando vean el hemograma deben identificar no solamente la cantidad de glóbulos blancos, sino el discriminado de cada uno de los glóbulos blancos que hace parte del mismo, ¿cierto? Me explico, usted debe ver cuántos neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos, macrófagos hay en ese paciente, porque eso le va a indicar a usted qué tipo de infección es la que está cursando probablemente. ¿Sí? Segundo, la velocidad de sedimentación globular o la velocidad de eritrosedimentación, que también se llama así, y la proteína C reactiva, que abreviadamente se llama PCR, normalmente nos sirve como marcadores de infección e inflamación, pero son marcadores de inflamación no específicos. ¿Por qué? Porque la PCR y la velocidad de sedimentación eritrocitaria pueden estar incrementadas por otras enfermedades. ¿Qué otra cosa puede incrementar la PCR? Un trauma, el cáncer, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, y lo mismo pasa con la velocidad de eritrosedimentación. Entonces, no todos los pacientes que tengan alto este parámetro y este parámetro es que tienen una infección, pueden tener otra cosa. Pero en el momento en que esto se suma a otras cosas que yo haya evaluado que me indican infección, ahora sí puedo decir que está infectado. La procalcitonina es una de las pocas pruebas de laboratorio que normalmente sí les da indicios de que su paciente está infectado. La procalcitonina es un péptido que se degenera por el procesamiento de la calcitonina, que es muy importante y que se aumenta normalmente en los pacientes que están infectados. Entonces es un marcador específico, a diferencia de la PCR. Las pruebas de laboratorio microbiológicas que normalmente se hacen directamente de las muestras que ustedes pues o toman con ayuda de la enfermera o las toma el médico. Esputo, sangre, orina, y ya saben qué es lo que buscamos en estas pruebas. Acá tenemos un ejemplo de las pruebas de laboratorio y los signos vitales que el paciente debe tener. Paciente, los signos vitales más importantes en una persona en la cual queremos ver infección van a ser la temperatura corporal, va a ser la presión arterial, normalmente presión arterial sistólica, la presión arterial media también hace parte de esas pruebas, frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Porque estos parámetros son importantes para el caso de la infección. Porque normalmente las infecciones ocasionan alteraciones fisiológicas muy graves que desencadenan algo que se llama shock. Y el shock es una alteración hemodinámica que está relacionada con una alteración en el flujo sanguíneo y obviamente la disminución de la entrega del oxígeno a los tejidos y el desarrollo de hipoxia, ¿sí?
Entonces, por esa razón, esto siempre debe estar dentro de los parámetros que ustedes van a registrar y evaluar. Y obviamente las pruebas de laboratorio y las imágenes son críticas. Miren por acá por qué es tan importante y es clave que el médico siempre pida un hemograma con este tipo de características, y es el discriminado de los diferentes tipos de glóbulos blancos. Miren, los neutrófilos son microorganismos, son células que se pueden incrementar, es decir, leucocitosis, ¿cierto? O neutrofilia, también lo pueden llamar así, cuando tenemos infecciones por bacterias, cuando tenemos infecciones por hongos, cuando tenemos estrés fisiológico, cuando estamos consumiendo medicamentos o cuando tenemos daño en los tejidos. Entonces, ¿esto qué nos está indicando? Que si usted tiene un paciente con leucocitosis y usted no hace este discriminado, puede pensar que tiene una infección cuando realmente no hay infección, sino que lo que tiene es un estrés fisiológico, o puede tener un medicamento que está aumentando los leucocitos. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando estamos hablando de la disminución de los leucocitos, cuando tenemos neutropenia, cuando el paciente tiene cáncer, cuando tiene tratamiento para el rechazo, cuando tiene tratamiento para el propio cáncer. ¿Sí? Miren, por ejemplo, los linfocitos, cuando se incrementan. La linfocitosis es característica de infecciones virales o de tuberculosis o infecciones fúngicas. Entonces, ¿qué puede pasar? Resulta que en la clínica usted está con el QF y el médico haciendo ronda, y resulta que la prueba de laboratorio les dice tienen leucocitosis. Van al discriminado en el hemograma, los neutrófilos están normales, los monocitos están normales, eosinófilos y basófilos están normales, pero los linfocitos están incrementados. ¿Qué les está diciendo esa prueba? Que el paciente, si tiene una infección por todo lo anterior que han evaluado, y esa infección probablemente es causada por un virus. ¿Sí? Esa es la importancia del discriminado. La tinción de Gram es clave, pero esa tinción no la hacemos nosotros. Eso lo hace el microbiólogo o el bacteriólogo. A nosotros lo que nos interesa es el reporte del microorganismo que realmente está generando la infección. Y acá tenemos un caso aplicado, ¿cierto? Entonces dice el caso lo siguiente: la paciente ha experimentado una tos productiva, ha tenido una dificultad para respirar, fiebre y dolor en el tórax. Ella niega urgencias urinarias o dolor después de que ha ido a orinar, náuseas o vómitos, ¿cierto? Inicia así la descripción del caso. Luego le dice, luego vamos a mirar el examen que le hacen directamente a la persona. Entonces, aquí, ¿qué estamos evaluando? ¿Esto qué es? ¿Qué es BP? Signos vitales. ¿Y qué es BP? Presión arterial 156/88. ¿Qué tiene? Está hipertensa. ¿Esto qué es? ¿Qué será la P? ¿O sea? Ajá. ¿Qué es eso? No. Frecuencia respiratoria. ¿Está alta? Sí. ¿La frecuencia? ¿La presión arterial media? Sí. Saturación oxígeno. Hematocrito. Bueno, que eso no es hematocrito. No, eso no es. Eso es la altura. Peso, 82. Está alto. En la que está alto. El peso. Está chiquito. El peso. Es que es chiquita. 157 centímetros. 1,57. Está hecha chaparrita. Pero está con sobrepeso, probablemente con obesidad. Si tiene sobrepeso, ¿cuánto debería pesar? Supuestamente 57, máximo 60. Listo. La que está pasada, 22 kilos. Tenemos acá evaluaciones, digamos, como sonidos.
que se hacen a la auscultación. Y también por acá tenemos una evaluación cardiovascular, donde dice que hay taquicardia con una frecuencia cardíaca regular y rítmica. ¿Sí? Pruebas de laboratorio. ¿Qué les dice aquí? ¿Cómo está? O sea, leucocitos. ¿Está alto o está bajo? Ojo con el referencia que está al lado, ¿no? Miren la diferencia entre esto y esto. ¿Sí? Bueno. Listo. Está alto. Esto normalmente nosotros no lo evaluamos, que son como los leucocitos segmentados, pero las bandas sí. ¿Qué es una banda? Esto es banda. Dice el 17%, 0.17. Las bandas son leucocitos inmaduros. Entre más leucocitos inmaduros hay, es porque hay mayor cantidad de microorganismos. Entonces, recuerden que los leucocitos son como soldaditos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos soldaditos maduros, pues los mandamos a los maduros a que ataquen al microorganismo. Pero cuando se nos acaban los maduros y los otros no han alcanzado a madurar, los mandamos también a los inmaduros. Entonces, más inmaduros haya, es porque hay una infección. Linfocitos, 7%. ¿Esto qué es? Creatinina sérica, ¿está? Alta. Glucosa. Procalcitonina. Tinción de Gram del esputo. ¿Qué les está diciendo? Vamos a centrarnos en este pedacito porque el otro no nos interesa. Gram positivos, cocos. ¿Hay bacterias? Cultivo del esputo, pendiente. Y radiografía de tórax, ¿qué dice? Infiltrado del lobo inferior derecho, o sea que tiene una consolidación. Entonces, ¿qué hallazgos a la examinación física sugieren un proceso infeccioso? La temperatura, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué pruebas de laboratorio o estudios diagnósticos se han realizado para ayudar a establecer la presencia de una infección? Los leucocitos, el porcentaje de banda, la procalcitonina, la tinción de Gram y el cultivo de esputo y la radiografía de tórax. Ahí está. Y a partir de esto se puede establecer que la paciente tiene una infección. Ahora sí. Muy bien. Entonces la selección del antimicrobiano, ustedes ya saben cómo la tienen que hacer, relacionada con el fármaco y relacionada con el paciente, lo que vimos en un instante. Y finalmente tenemos el efecto de los antimicrobianos en el sistema nervioso central. Yo les dije hace un rato que el sistema nervioso central está cubierto por una barrera que se llama la barrera hematocefálica, que es una barrera bastante compleja, ¿sí? Que tiene una dificultad para el paso de algunas sustancias hacia el territorio cerebral para poder funcionar como antimicrobiano. Y les dije también que hay ciertos tipos de medicamentos que pueden pasar y otros no. Entonces por acá tenemos ejemplos, miren la ampicilina, la concentración en el líquido cefalorraquídeo en porcentaje cuando tenemos unas meninges no inflamadas, es del 2 al 3%, pero cuando las meninges se inflaman, miren lo que pasa, sube del 2 al 100. O sea que la probabilidad con la que ampicilina penetre allá en una meninge inflamada es mucho más alta. Ahora, por ejemplo, miremos el caso de el sulfamethoxazol. La penetración es del 40% incluso en meninges no inflamadas. O sea que este medicamento junto con el trimetoprim tiene una altísima probabilidad de llegar al sistema nervioso central y atacar bacterias que generan infección. Miren lo que pasa con la vancomicina. Penetración en meninges no inflamadas, 0. Miren lo que pasa cuando se inflaman las meninges. ¿Bien? Y acá tenemos las propiedades que tienen que tener esos antibióticos para saber si realmente tiene una buena difusión al sistema nervioso central. Entonces, vamos a mirar por acá. Miren el linezolid. El linezolid tiene un tamaño molecular que podríamos decir que es
promedio. Ni es muy grande, ni es muy pequeño. La unión a proteínas plasmáticas es baja. La lipofilicidad es moderadamente alta. El transporte activo del inesolid es bajo. O sea que la difusión global del inesolid es alta. ¿Eso qué significa? Que el inesolid, con estas características que estamos viendo, tiene una alta probabilidad de llegar al sistema nervioso central. Por tal motivo, entonces, si un paciente tiene una infección para la cual el microorganismo es sensible al inesolid, ¿qué debo hacer? Pues darle el inesolid al paciente, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué estamos viendo? Que la difusión de un antibiótico al sistema nervioso central depende de 4 características. Primero, el tamaño de la molécula. Entre más grande, menor probabilidad de penetración. Entre más pequeño, mayor probabilidad. Segundo, la unión a proteínas plasmáticas. ¿Cómo debe ser la unión? Baja. Entre más alta sea la unión a proteínas plasmáticas, menor va a ser la penetrabilidad. Tercero, la lipofilicidad. Tiene que tener una lipofilicidad alta, pero no puede ser tan excesiva, porque adivinen qué pasa si es muy excesiva. Se queda dentro de la membrana lipídica y nunca sale a generar el efecto en la bacteria, ¿sí? Y transporte activo. Ese transporte activo hace referencia a la proteína que se parece a la glicoproteína P, que lo que hace es sacar el antibiótico del sistema nervioso central. ¿Qué debe pasar con ese antibiótico? ¿Tiene que ser afín con esa proteína? No. Tiene que antes, por el contrario, ser menos afín. Entre menor afinidad haya del antibiótico con esa proteína transportadora, mayor probabilidad hay para que el fármaco pase al sistema nervioso central. Estos criterios de evaluación clínica ustedes ya los vieron en farmacología, donde les mostraba cuáles eran las metas al final del tratamiento y qué es lo que puede pasar durante el tratamiento, qué es recaída y qué es reinfección, ¿cierto? Y finalmente les mostré, o aquí les vuelvo a recordar, que hay muchísimos, o sea, antes habían 2, 3, hasta 4 mecanismos de resistencia. Ahora todo eso que ustedes ven ahí son mecanismos de resistencia antimicrobiana. Entonces, cada vez hay mayor resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, si ustedes no garantizan un uso racional de este tipo de medicamentos, pues más probable va a ser el desarrollo de la resistencia y cada vez menos vamos a tener antibióticos disponibles para usar. Y las personas se van a empezar a morir. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué tratarlas, ¿sí? Entonces, ideas claves que se deben llevar para la casa. Aunque contamos con muchas clases de diferentes antibióticos, cada día aumenta la resistencia bacteriana. Segundo, al utilizar antibióticos es de vital importancia realizar un buen diagnóstico y no hacer daño. Los 2 principios que hablamos al comienzo de la clase. Los antibióticos que matan diferentes especies de bacterias los vamos a llamar amplio espectro. Y los que eliminan pocas especies se denominan espectro reducido. El objetivo de los antimicrobianos es curar la infección con el menor daño posible. Y el menor daño posible incluye la aparición de efectos adversos y el desarrollo de resistencias a los antibióticos. Y les queda una tarea. Resulta que en la carpeta del Drive hay un Excel. Ese Excel se llama Tabla de Antimicrobianos de la UCI. Ese Excel les va a servir muchísimo cuando lo desarrollen para que cuando se vayan a la clínica lo utilicen en las rondas. Esa es la razón de ser de ese Excel. ¿Cuántos antibióticos hay? Pues ustedes saben que hay un montón, pero he seleccionado los más frecuentes. Son 24 en total y los he distribuido dentro de los grupos que ustedes tienen de los seminarios, ¿sí? Cada grupo se va a encargar de rellenar ese Excel. Por ejemplo, el grupo A se encarga de la amicacina y la gentamicina. El grupo B del peptazo y la ceftazidima. El grupo C, la ampicilina y el ceftriaxona, ¿sí? La idea es que esto tiene que quedar listo antes del viernes de la próxima semana. ¿Por qué?
Pues porque la próxima semana, después de ese viernes, ya inician las rondas. Y si no la tienen lista, pues no la van a poder utilizar. En ese Excel, si usted lo abre, aparece un ejemplo. El ejemplo no es para que se vea bonito, es para que lo sigan, ¿sí? Y la idea es que lo hagan de la misma manera. Algo que pasaba en semestres pasados es que colocaban en la tabla, o sea, entraban a la base de datos y buscaban efectos adversos y copiaban todo y lo pegaban. No me sirve eso así. Usted debe colocar los que tienen mayor frecuencia o los que con mayor probabilidad se van a generar. Los demás no son tan importantes en este caso. ¿Ok? Entonces, repito, para irnos ya a almorzar. Primero, la clase del viernes quedó planificada para el martes 27.